comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la tarde de Radio Caput y a Operativo Clamor en este día jueves. Un día jueves muy especial el que estamos transitando aquí en la ciudad de Buenos Aires debido a la enorme movilización que se ha convocado a Plaza de Mayo con la organización y el protagonismo de las dos CTA, tanto la CTA Autónoma de los Trabajadores como la CTA justamente de los que dirige Yasky, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, unidas en este caso en la convocatoria, una convocatoria muy amplia por lo que estamos viendo a través de las emisiones, pocas emisiones que está transmitiendo los canales de noticias en vivo y en directo en este momento, las redes sociales que están volcándonos mucha info. En instantes vamos a estar justamente mostrando parte de ese material. Una movilización convocada en un momento clave, porque ya lo decíamos en su momento, cuando se daban aquellos acontecimientos en el Congreso de la Nación, respecto sobre todo de la ley Bases, que algo estaba podrido en Dinamarca, como decía el famoso Macbeth. Indudablemente no hacía falta ser o tener ninguna prueba al respecto para darse cuenta de que lo que se estaba realizando en ese momento en la formulación y en la puesta en marcha de la ley Bases y de lo que tiene que ver con la votación de la misma por parte de quienes no compartían para nada ese decálogo de lineamientos, podríamos llamarle, neoliberales oligárquicos con fachada anarcocapitalista, lo decíamos claramente que detrás de muchos de los votos que habían cambiado prácticamente de la noche a la mañana, estaba nada menos ni nada más que el Bill Metal, ¿no? La compra una vez más de voluntades a través del dinero y con ello la posibilidad de conseguir leyes que favorecieran a grupos determinados, grupos de interés, todo el poder económico, por supuesto también, el poder económico que tiene que ver con muchas de las decisiones que se toman en la Argentina de hoy en día y sobre todo con la redacción de esa ley Bases que tenía claramente la pluma de los estudios jurídicos de las grandes compañías, ¿no es cierto? Y es muy interesante seguir el hilo de Twitter de la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, Graciana Peñafort,
que en las últimas horas justamente da a conocer, según su interpretación jurídica y el conocimiento que ella tiene, acerca de cuáles son justamente las responsabilidades que le caben al senador nacional por Entre Ríos, Eduardo Cuéllar, respecto de esta detención que se conoció ayer en el Paraguay, donde él justamente con su secretaria llevaba un monto de dólares importante con la excusa supuestamente de comprar electrodomésticos. 230.000 dólares en electrodomésticos, como decíamos hoy con un compañero, se iban a poner un negocio, no es que se trajeran electrodomésticos para la casa. Y ya la tenemos a Graciana Peñafort del otro lado de la línea, así que es muy gentil de atendernos la legisladora de la ciudad. ¿Cómo estás, Graciana? Buenas tardes, ¿cómo andás? Javier, buenas tardes. Bueno, vos empezás diciendo en este hilo de Twitter que la imputación formal que se le ha hecho allí en Paraguay al senador Cuéllar tiene que ver con la tentativa de contrabando, pero hay otros delitos en los que se está incurriendo, ¿no es cierto? Pero los otros, sí, claro, pero los otros delitos sí tienen que ser investigados y sobre todo tienen que ser investigados por la justicia argentina. El delito de contrabando, tentativa de contrabando, se va a regir por la ley paraguaya. Yo lo que trataba de explicar, y por eso dice, es que desde la legislación argentina, lo que había hecho Cuéllar era un delito, y eso daba fundamento al apartamiento que rinde el Frente de Unión por la Patria por conducta indecorosa y ceñida con la moral. Se nos pierde un poco, Graciana, a ver si te podés ubicar mejor. ¿Estás ahí en la legislatura? Sí, ¿me escuchás ahí mejor? Ahí te escucho perfecto. Bien. No, lo que explicaba es que desde la ley argentina no cabe duda que lo que cometió el senador es delito. Y al ser delito de la ley argentina, puede ser perfectamente objeto de la remoción que establece el artículo 66 de la Constitución. Después, los otros delitos tienen que ser objeto de un juicio. Claro. Y más allá que puede haber otros delitos, no me cabe duda que en esto, sin duda, yo ya te digo, hay una evasión impositiva y parece a todas luchas parece el lavado de activos. Eso lo tiene que investigar el Poder Judicial. Lo que tenemos comprobado por haber sido capturado infragante y la comisión de la tentativa de contrabando. Claro, por lo que se lo está juzgando en este momento en Paraguay, incluso se le ha dictado la prisión preventiva allí. Efectivamente. Ahora, por los dichos que se han conocido, por ejemplo, de la titular del Senado, la vicepresidenta Villarroel, sí, ella ha manifestado ante el pedido que hace Unión por la Patria, que ya ha hecho un pedido efectivo de destitución del senador, ella ha manifestado que primero se tiene que pronunciar la justicia. Ahora, sin embargo, vos señalás que aquí ya hay un delito por el cual se lo puede desplazar a este senador. A ver, yo te diría, no esperaron, voy a darte en estos términos, hay que ver, como el delito es infragante, es decir, lo pillaron con las manos en la masa, yo creo que el procesamiento del senador en Paraguay no va a tardar demasiado. De última pueden esperar, como hicieron con Debido, que se dicte el procesamiento. Claro. Pero igualmente ya hay causales como para el desplazamiento del senador entrerriano. A mí no me cabe duda que están configurados los causales, por lo menos por ese delito. Los otros delitos sí tienen que esperar el proceso, porque son delitos que se tienen que investigar. Pero este delito que se detectó de infraganti, no me cabe duda que ya es causal suficiente para la remoción. Sí, por mucho menos han sacado de la Cámara a diputados y senadores, ¿no es cierto? Voy a decirte algo, más allá de si han sacado por mucho menos o mucho más, el punto es que fue detenido en un país extranjero cometiendo un delito. Alcanza para acreditar la indignidad moral. Totalmente. Punto. Yo estoy fijándome cómo, si se cumple o no se cumple el artículo 76. Y en este supuesto, y por eso expliqué, que está plenamente cumplido. Por supuesto que esta situación que hemos conocido a partir del día de ayer y que estamos siguiendo de cerca en su desarrollo, en su desenvolvimiento,
se le parece mucho a situaciones que han ocurrido ya en la Argentina en otros tiempos. Inmediatamente la asociación es con la famosa ley Banelco, aquella reforma laboral donde finalmente el senador Cafiero termina contando que había dinero dando vueltas para la compra de voluntades. Esto se le parece mucho, ¿no? Sí, pero te voy a dar la mala noticia. La ley Baneco quedó en nada. En nada. Porque en ese momento se determinó que no se podía acreditar la existencia del delito y por lo cual no hubo sanciones disciplinarias ni la nulidad de la ley. Por lo cual no es un buen ejemplo porque la investigación quedó en nada. Pero la diferencia es que la ley Baneco no habían sido atrapados con las manos en la masa. En la tentativa de contrabando sí que nos atraparon con las manos en la masa. Claro. ¿Y qué puede llegar a pasar con la ley base propiamente dicho? Porque claro, todo el mundo supone que esto es parte de las coimas que se pagaron. No. Sí, pero tendrías que demostrar que le pagaron a todos. Esto es solo un voto de la ley base. Tendrías que demostrar que le pagaron a todos para pedir la nulidad. Entiendo. Igualmente yo me acuerdo que justamente aquella reforma laboral después en los tiempos de Néstor Kirchner quedó en nada y justamente el sostén político para derogarla tenía que ver con aquella famosa compra de voluntades, ¿no? Sí, pero no fue la razón jurídica. Claro. En todo caso fue la razón política. Pero no, a ver, yo Javier lo que no quiero es que confundamos razones jurídicas con razones políticas, porque son cosas bien distintas y después la gente se ilusiona y después se frustra cuando no funciona. Una cosa es la razón política, que efectivamente la razón política, la derogación de la ley que conocemos como ley Baneco, tuvo que ver con un escándalo. Pero jurídicamente no tuvo que ver con el escándalo, ¿me explico? Te entiendo perfectamente y vos estás haciendo, justamente en este hilo de tweet, estás haciendo la disociación que corresponde. Y desde el punto de vista político, ¿qué te parece a vos que puede pasar con este caso? ¿Puede ser un antes y un después? Sobre todo en la relación del gobierno con algunos sectores que han colaborado y mucho con muchas de estas leyes y que parece que son los que más enojados están. Soy concreto en ese sentido, ¿no? Hablo del PRO, todo el mundo piensa que detrás de esta maniobra está Mauricio Macri. A ver, yo tengo esta sensación. Políticamente va a complicar el panorama, sí, sin duda, no solo por la pérdida de un senador, que ya la Libertad Avanza tiene pocos senadores, sino que además, y a mí lo que me parece más preocupante aún, va a comprometer las escasas mayorías que hoy logran alcanzar, porque están sacando por 1 o 2 votos las cosas. Sí, claramente, esto va a generar pequeños terremotos políticos en términos que se van a complicar mucho las tratativas dentro del Senado de la Nación. Claro. Seguramente también cada uno va a tratar de llevar agua para su molino, el oficialismo va a decir que esto obliga a que, por ejemplo, se presenten extraordinarias este pedido de desaforar a todos los legisladores, diputados, senadores. El PRO va a insistir con la ficha limpia, o sea que también va a haber mucho de hipocresía en todo esto, ¿no? No, pero ya está hecho en la convocatoria extraordinaria y no entra en ninguno de esos temas. No está ninguno de esos temas. Para que se convoque extraordinaria tienen que entrar en el temario que comprendido por el Poder Ejecutivo. Claro, claro, y estos temas no están, por lo menos ficha limpia no está. Ficha limpia no está, presupuesto no está. Con lo cual, los temas que le importaban a los legisladores no están. Es cierto. Y hay que ver también cómo toman los legisladores y sobre todo los gobernadores esto. Igualmente lo que estamos viendo es que el muerto se lo tiran de un lado al otro, ¿no? El presidente le echa la culpa a Cristina, Cristina le respondió muy bien, diciéndole en un tuit que si fuese de ella este senador hubiese votado en contra de la ley base, ¿no? Digamos que ahora se tiran con el muerto, Graciana. No, yo creo que eso fue la idea de Milei, de decir, no, este es peronista, es kirchnerista, fue la primera defensa, pero la verdad es que es insostenible porque tenemos sus tweets, tenemos sus expresiones públicas, sus votos, que viene trabajando con Milei, con lo cual
¿Es un borocotó? Sí. Pero tendrá quien se ve beneficiado por su actuación parlamentaria, tendrá que responder por él. Ahora, viste que los medios en ese sentido apuntan todo a quien recibió, digamos, la coima y no dicen nada de quien la dio, como si el que la dio no tuviese ninguna responsabilidad, ¿no? El que dio la coima, si lo hubiera, claro que es responsable. Pero yo entiendo la posición encubridora. Todos sospechamos más o menos lo mismo del origen de ese dinero. Pero el origen sí es algo que se tiene que demostrar judicialmente. Claro. Bueno, Graciana, gracias por estos minutos y por desasnarnos sobre todo en el tema legal, por favor. los vínculos con lo político. Hoy es un día importante, una importante movilización, estamos siguiendo de cerca. No, está todo cortado. Te quiero decir que acá no se está cumpliendo el protocolo de Bullrich. Para nada, ¿no? Por eso, yo pasé por yo tuve que venir a la legislatura y está todo cortado. Sí, hay muchísima gente y es una buena respuesta para un momento bastante desmovilizante por el momento de la sociedad argentina, ¿no, Graciana? Sí, tremendo, y además yo pienso que mientras discutimos esto hay jubilados que están llenando sus formularios para seguir recibiendo sus remedios. Me parece un espanto, un país que se volvió espantoso. Totalmente. Graciana Peñafort, como siempre, un agradecimiento por la gentileza y te queremos mucho aquí en Radio Caput, ¿eh? Yo también los quiero mucho. Un abrazo grande. Cuídense, un abrazo. Graciana Peñafort, charlando con nosotros, la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, gran compañera, gran amiga. Ojalá tenga la posibilidad de integrar la Corte Suprema de Justicia alguna vez, ¿eh? Es la candidata de la jefa, por cierto. Y nosotros reafirmándonos en lo que siempre dijimos. Y los hechos finalmente nos dan la razón. Tarde o temprano las cosas salen a la luz, podríamos decir. Ahí lo ve Horacio del Prado, ¿no? No hacía falta ser ningún genio de la información ni ningún investigador para darse cuenta que había coimas en el Senado y que había coimas comprando voluntades para los votos a la ley bases. Si no, era inentendible cómo algunos legisladores habían llegado con un discurso y de pronto de la noche a la mañana cambiaban su voto. Es más, hacían discursos en contra de la ley bases y después votaban a favor. Habría que seguir desenredando la madeja para llegar a la punta del ovillo, ¿eh? Porque, ¿qué me vas a decir? ¿Que los de Loredo no cobraron? ¿O tenemos que creer que todos los legisladores del PRO, del radicalismo que votó a favor de la ley bases, son tan giles que lo hicieron gratis? Mientras otros se llevaban una fortuna, ellos la miraban de afuera y votaban gratis por simple adhesión ideológica. Los Martín Testás de la vida. Nah, Martín Testás, contá cuántas te llevaste. Dale. No somos giles. Si este muchacho se apareció con $250.000 allí en Paraguay, que debe ser una parte de la cometa, ¿no? Se habla de 2 palos verdes por cada voluntad. E insisto, quienes se llenaron la boca hablando de la honestidad, hablando de todo lo que puede llegar a significar la transparencia en la política, la ficha limpia. Bueno, muchachos, la culpa no es del chancho solamente, sino también de quien le da de comer. Santiaguito Caputo fue el que les pagó las coimas. Entonces, es tan responsable como el propio senador Cuéllar, ¿no? El gobierno, en definitiva. Pero están pasando otras cosas en nuestra querida Argentina. En este momento, gran movilización, de las 2 CTA, de los trabajadores del Estado, de organizaciones sociales, de movimientos piqueteros. Todo esto en Plaza de Mayo. Y creo que por ahí tenemos algunas imágenes de lo que está sucediendo. Por ejemplo, uno de los líderes, sin lugar a dudas, sindicales de este momento, de los que está poniendo lo que hay que poner para salvaguardar al pueblo de este atropello salvaje, neoliberal, oligárquico, con fachada narcocapitalista, es Rubén Aguiar.
Rubén Aguiar está liderando en este momento la columna de ATE Nacional y justamente nos dejaba este mensaje a través de las redes sociales, querido Martín Loza, a ver si lo podemos ver, ¿eh? Lleno completo en Plaza de Mayo, muchísima gente, por cierto. Hace un año el gobierno nos declaraba la guerra a los estatales. Hoy están lejos de poder ganarla. Se equivocaron. Aquellos gurús que decían que no había clima para paro. Es masivo el acatamiento a la medida de fuerza de ATE en toda la Argentina. Nos tienen que devolver el 40% de nuestros sueldos que nos afanaron, que se robó el gobierno solo en lo que va de este año 2024. Este gobierno les arruinó las fiestas a las jubiladas, a los jubilados, a los trabajadores y sus familias. Se las tenemos que arruinar a ellos. Antes de la Navidad vamos a anunciar desde ATE una nueva medida de fuerza. Muy bien, ahí estaba Rubén Aguiar, que justamente está participando en una de las columnas principales del acto que se está desarrollando en este momento en Plaza de Mayo, con muchísima gente, ahí estamos con la posibilidad de comunicarnos con la diputada nacional que acaba de llegar a Buenos Aires, la diputada nacional por Entre Ríos, y justamente les decía de la enorme multitud que está en este momento en Plaza de Mayo, muchísima gente. Los medios lamentablemente no están difundiendo con la cantidad de información que deberían esta gran movilización. Por supuesto que hay un enorme dispositivo policial militar, que a esta altura de las circunstancias pretende intimidar a quienes se están movilizando, pero realmente las fotos son impactantes. Ahora ya le estoy pasando a Martín Loza algunas de las fotos de cómo está Plaza de Mayo a esta hora en esta convocatoria de las 2 CTA y también, por cierto, organizaciones sociales, organizaciones políticas que se han dado cita allí en Plaza de Mayo. Hablábamos, recuerden ustedes, con el Cachorro Godoy el martes acerca de la convocatoria. Pero ya tenemos en comunicación a la diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, a quien le agradecemos por este contacto. ¿Cómo le va, diputada? Soy Javier Vicente, aquí desde Radio Caput. ¿Qué dice usted? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, aquí por supuesto que el tema del senador Eduardo Coider está en lo más alto del temario de agenda de la Argentina de hoy en día. Y usted como entrerriana me imagino que lo conoce al senador. ¿Y qué nos puede decir al respecto? Yo me imagino que sospechas ya había, ¿no? Por los posicionamientos que adquirió este senador en el último tiempo en el Congreso. Bueno, por supuesto que sí había más que sospechas, había elementos que tenían que ver con el vínculo que él fue estableciendo, transgrediendo el compromiso que lo había posicionado como senador luego de las elecciones. O sea, este desconocimiento, esta, yo diría, transgresión política y ética básica fue la que primero nosotros señalamos. Pero a partir de ahí se fueron dando una sucesión de cuestiones que lo que sí mostraron de manera descarada y brutal es una forma a la que evidentemente él se avino tranquilamente, pero que fue una forma que además estableció el propio presidente de la Nación, con transacciones frente a, por ejemplo, un voto que es el que habilitó el tratamiento de la ley Bases. Uh-huh. Creo que eso, a ver, dos cosas más les comento en relación a eso. Por una parte, porque efectivamente lo que queda casi obviamente en evidencia es que en esa transacción hubo recursos. La vida de Edgardo Coider no lo muestra con una relación entre los recursos que provienen de la función pública y las inversiones que ha realizado en nuestra ciudad.
De hecho, eso generó una denuncia de un vecino de su pueblo, que es Concordia, y desencadenó un procesamiento por enriquecimiento ilícito, cuya proceso, digamos, está en marcha. Aquí recién charlábamos con la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Graciana Peñafort, que es una conocedora de los temas jurídicos, y ella señalaba que hay un delito que ya está establecido, que es el de contrabando, que es el delito por el cual se lo está juzgando en este momento allí en Paraguay, incluso se le ha dictado la prisión preventiva. Eso solo ya alcanzaría como causal de destitución de este senador, diputada. Claro, yo creo que es importante dejar en claro como dos andaniveles que van cursándose a la par. Por una parte, lo que es lo tremendamente violento de un formato de acuerdos sobre la base de transacciones económicas, favores evidentes, por ejemplo, un lugar que eso sí lo acordó con el ministro, con el presidente y con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Frigerio, de un lugar en la administración de la comisión de Salto Grande. Ese lugar al que él propuso una persona son desempeños cuyos ingresos o salarios o retribuciones son en dólares. Esto se dio también con posterioridad a la aprobación de la ley base. Al mismo tiempo, esto que usted dice que tiene que ver con lo que es las configuraciones de delitos y la acción de la justicia. O sea, está lo político y lo que debe suceder, y yo los diferencio aunque sean concurrentes. En el primer caso, porque efectivamente el Partido Justicialista de Entre Ríos debería haberlo expulsado. Cuestión que de manera ustedes pidieron la expulsión, ¿no? Sistemática. Claro, le pedimos y además lo pidió. Yo se lo pedí en el marco del Congreso del Partido Justicialista del Distrito de Entre Ríos, que se dio el 7 de septiembre pasado. Al mismo tiempo, consejos departamentales y unidades básicas de la provincia, de múltiples formas, a veces oral, a veces con declaraciones, otras veces con presentaciones por escrita ante el Consejo Provincial, lo solicitaban. Nada de eso sucedió. Lo apunto porque también es grave, digamos, la permisividad y el ocultamiento desde lo político. Y al mismo tiempo, bueno, está la acción de la justicia y la acción del propio Senado sobre uno de sus miembros, que ya mi bloque o el bloque que yo no integro, pero con cual tengo coincidencia y sintonía, han presentado respecto al senador Cuevas. Ahora, qué mala suerte tienen los entrerrianos, porque en aquella famosa ley Banelco, que fue la ley de reforma laboral que se desarrolló en el final del gobierno, en el gobierno de la Rúa, con Flamarique como ministro del Interior, el representante o el referente de todo lo que fue aquel contubernio terminó siendo Augusto Alsina, ¿no es cierto? Senador nacional por Entre Ríos. Claro, y ahora otro senador entrerriano queda como... No. Yo creo que, a ver, porque si no queda como una anécdota, y a mí me parece que las dos son cuestiones absolutamente graves. La coincidencia con el lugar de origen extraña, pero nada más que eso. Uno de los denunciantes de Banelco también, o de lo que generó la Banelco, también fue un entrerriano, Héctor Maya. Claro, tiene razón. Al mismo tiempo. Tiene razón. Al mismo tiempo. Así como hoy un entrerriano de ley, como el ex gobernador Uribarri, está pagando las consecuencias del Laffer
de forma totalmente injusta, ¿no? Y yo siempre lo dije, a Uribarri lo persiguen por Fútbol para Todos, porque yo conozco muy bien el origen de Fútbol para Todos y él fue una figura clave. Y lo persiguen, y lo persiguen totalmente. entre otras cosas por eso, al Pato. Bueno, por eso yo creo que estamos en un punto donde hay una responsabilidad social y política de asumir una respuesta frente a esta situación. Y la respuesta tiene que tener coincidencia entre lo que es la política, que de hecho ha habido una sucesión de declaraciones en estos días, incluso Cristina ha ido señalando en un tuit, tremendo tuit, porque lo que plantea es justamente la política a sueldo, ¿no? Y creo que, bueno, el Partido Justicialista de Entre Ríos, que tanto demoró, el ex presidente del Partido Justicialista, actual diputado Gustavo Bordet, también tiene que decir cosas. Hay quienes ocultaron, solaparon, protegieron a Cuéllar. Por eso se llegó a este punto. Claro. En lo político. Y en la justicia yo creo que tiene que activarse el tema, y también en el Senado respecto a la situación irregular de tener un miembro que ha sido alzado en flagrancia en la comisión de un delito. ¿Y qué se dice allí en la provincia respecto de los por qué, ¿no? De este caso, porque muchas veces uno no cree, digamos, en las acciones, así como llamarlas, livianas o inocentes, ¿no? Uno cree que detrás de esto a veces hay devolución de gentilezas. Mucho se hablaba de que Cuéllar iba a ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza, de forma tal de sacarle votos al peronismo, o candidato incluso en las próximas elecciones legislativas, que contaba con cierto guiño del gobernador Frigerio, pero Frigerio tampoco está muy bien hoy con el gobierno nacional, ¿no es cierto? La verdad que yo creo que Frigerio es socio del gobierno nacional, que su actuación, sus políticas en materia de la gestión, de la educación, de la salud, de las políticas previsionales, tienen absoluta sintonía con el gobierno de Milei. Frigerio no ha hecho ni dado ninguna señal que se corre un milímetro de lo de Milei. Al contrario, los legisladores que le responden, a los que sumó a Cuéllar, él también contribuyó a esa sumatoria, fueron funcionales a la acción política de Milei, a tal punto que cuando yo le señalo lo de Salto Grande es para los entrerrianos una referencia indudable, importantísima. Ahí Frigerio hizo designar a su cuñado y a su vez a quien le propuso Cuéllar. Hay otro tipo de transacciones además, ¿no? Las designaciones en las UDAI del ANSES o las sedes locales y provinciales del PAMI también son personas que propuso el actual senador Cuéllar, ahora en uso de licencia. O sea, hay una triangulación clara entre el accionar corrupto de Cuéllar, el gobernador Frigerio y el presidente Milei, Santiago Caputo y esa yunta espantosa que gobierna el país. Totalmente. Sería bueno, y yo creo que la sociedad está esperando eso, de que, bueno, se aclaren las circunstancias de todo esto y si finalmente queda en claro que la ley base se terminó sancionando gracias a la compra de voluntades, ¿no? Justamente. A esa irregularidad. Claro. Harto evidente. Porque además la propia ley base quedaría para mí nula, más allá de si jurídicamente corresponde o no, políticamente quedaría nula frente a la sociedad. No sé qué opina usted, diputada Blanca Osuna.
pero hay un vínculo directo, un vínculo temporal entre la aprobación de la ley base, los 6 viajes realizados por Cuader a Paraguay, las designaciones... no es el primer viaje de Cuader a Paraguay, ya van varios. No, son 6. Son 6, pero el primero de ellos fue a la semana de la aprobación de la ley base. O sea, llevó Además, la primera parte de la plata. Con posterioridad a la aprobación de la ley base está la designación de el representante Juan Carlos Chagas, propuesto por Cuader en la comisión administradora de Salto Grande, y están una serie de personas en la UDAI y en el PAMI. O sea que hay una relación estrechísima en términos temporales entre lo que sucedió en la aprobación y lo que posteriormente fue brindado como pago reconocimiento de esa que para nosotros es una inconducta grave. Ni siquiera lo quiero llamar traición, porque quizás la traición es horrible, pero tiene alguna jerarquía en relación a la basura que significa estos temas. Ahora queda claro, diputada, que como dice el dicho campero, la culpa no es del chancho, ¿no es cierto? No, porque aquí parece que todos están apuntando al senador y nadie dice quién fue el que le pagó la coima, ¿no? Bueno, pero eso formará parte de una investigación, no sé, eso ya veremos. Yo creo que lo que está así puesto en evidencia es una situación realmente muy, muy grave que debe resolverse cuanto antes. Totalmente. Bueno, diputada, muchísimas gracias por su gentileza. Sabemos que está recién llegada aquí a Buenos Aires desde su provincia, así que la verdad que ha sido muy amable de atendernos y de poder charlar de estas cosas que son tan importantes para la sociedad, porque todos nos dábamos cuenta de que algo había, porque no podía ser que gente que incluso hacía discursos en contra de la ley bases en pleno recinto y después iban y votaban a favor. Entonces la sociedad siempre sospechó de lo que estaba pasando allí, diputada. Bueno, no le escuché lo último, no le escuché, le decía... no sé quién sospechó. Nosotros veníamos sí denunciando la gravedad en tanto coherencia de representación. Eso. Al mismo tiempo, evidentemente, surgían denuncias respecto a enriquecimiento ilícito y otras yerbas. Así que, bueno, creo que es un cúmulo de cuestiones que tienen perspectivas y planos diferentes de resolución, como yo le decía en el principio. Unas cuestiones son las políticas y otras tienen que ver la libertad avanza en el peor formato de casta y corrupción. Totalmente. Muchísimas gracias, diputada. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. La diputada Blanca Osuna, de la provincia de Entre Ríos, diputada nacional por Unión por la Patria, contándonos sus impresiones sobre el caso del senador Eduardo Cuader, a quien detuvieron ayer en Paraguay con $250.000 en el bolso. El senador que habilitó con su voto la aprobación de la ley base, de la nefasta ley bases. Queda claro que la ley bases es totalmente trucha, que más tarde o más temprano va a tener que quedar sin efecto, y que todos estos gobiernos que orinan agua bendita y que nos llenan de discursos anticorrupción, y ustedes son la casta, y los diputados y los senadores son todos corruptos y nosotros somos todos honestos, y la honestidad a prueba de todo, y de qué ladrones que son, se robaron un PBI y nosotros somos lo más honesto que hay. Bueno, muchachos, la verdad, todos estos gobiernos que se llenan la boca con discursos honestistas después son lo peor. Fue lo peor de la Rúa, coimeando a los senadores,
con su famoso asistente portacuarto, con su famoso asistente pontacuarto, que después terminó siendo el único juzgado de todo esto, y comprando las voluntades de tantos senadores en aquel entonces para la reforma laboral, lo que se denominó la ley Manelco. También de la Rúa se vendía como el honesto, el transparente, vengo a luchar contra la corrupción, y miren en lo que terminó. Y ahora tenemos la misma versión Made in Santiaguito Caputo, Made in Gobierno Nacional, donde también se venden como los honestos, y son todos ladrones, y son todos casta, y resulta ser que son los primeros a la hora de corromper voluntades para conseguir leyes, ¿no? Yo creo que más tarde o más temprano todo esto va a tener que salir a la luz, lo sospechábamos, no hacía falta ser ningún investigador para darnos cuenta de que aquí había corruptela, que el gobierno es el que compraba las voluntades y las voluntades las que se dejaban comprar. Los dos son responsables, ¿eh? La culpa no solo es del chancho, sino de quien le da de comer. Pero mientras tanto se sigue desarrollando la jornada de protesta aquí en la ciudad de Buenos Aires. A ver si podemos ver algunas fotos de cómo está la Plaza de Mayo a esta hora, querido Martín Loza, porque realmente la convocatoria ha sido espectacular, está siendo espectacular, con una cobertura de los medios totalmente deficiente. Ni siquiera C5N está transmitiendo los acontecimientos que están ocurriendo allí en Plaza de Mayo, pero realmente hay una verdadera multitud la que se ha juntado allí en Plaza de Mayo con la convocatoria de las 2 CTA, sectores de la Corriente Federal de Trabajadores, distintos, mirá cómo está la Plaza de Mayo a esta hora. Esta es la imagen de la Plaza de Mayo a esta hora, una verdadera multitud allí de cara al Cabildo porteño, cubriendo la totalidad de la plaza, como nos decía Graciana Peñafort, también la Avenida de Mayo, completamente llena. No se cumple el protocolo ni mucho menos. Cuando somos miles, no hay fuerza policial ni represiva que pueda contra la voluntad del pueblo, y me parece que lo que estamos viendo es un mojón de futuras grandes movilizaciones que se vienen para contrarrestar la ofensiva del poder que quiere pasar por arriba de la democracia, de los derechos, de la capacidad de tener calidad de vida de los argentinos, y que en ese sentido no le hace asco a nada. Y si tiene que comprar senadores, los compra, y ahí están las pruebas al canto, y se tienen que corromperse, se corrompen, y no les importa nada. Por eso es tan importante que el pueblo dé respuestas a través de la movilización popular, Impactante la movilización que se está desarrollando a estas horas allí en Plaza de Mayo, la convocatoria de las 2 CTA, de distintos gremios combativos de la Corriente Federal de los Trabajadores, movimientos sociales y agrupaciones políticas. Y también atención, porque este sábado tenemos a la gran feria peronista, preparando ya la Navidad. Esto va a ser en Carlos Calvo, allí en la Casona Cultural, muy lindo lugar, en la calle Carlos Calvo, en San Telmo, a partir de las 16 horas, de 16 a 22, con entrada gratuita, la gran feria peronista que se va a desarrollar este sábado en la Casona Cultural, allí en San Telmo. No te podés perder esta gran feria peronista, porque además ya te llevas tu regalito peronista para la Navidad. El peronismo volverá y será millones, de eso no les quepa la menor duda, sobre todo con el liderazgo de Cristina. Así que atención con la gran feria que se va a desarrollar este próximo sábado entre las 16 y las 22 horas, allí en la calle Carlos Calvo, 242, San Telmo, entrada gratuita. Están emprendedores, sorteos compañeros, bar nacional y popular. A ver si le podemos meter un llamadito a Aníbal Ibarra, que estaba esperándonos también para charlar un poco de todo esto, porque ya lo decíamos, algo huele a podrido en Dinamarca en plenos acontecimientos, lo decíamos, cuando justamente se estaba votando del modo que se estaba votando allí en la Cámara de Senadores. Antes lo habían hecho en lo que hace a diputados,
Y bueno, todos sospechábamos de que había compra de voluntades porque no podía ser de otra manera. Había tipos como Rodrigo de Loredo o como la diputada nacional Margarita Stolbizer que hacían maravillosos reportajes, maravillosos discursos en contra de la ley Bases y después iban y votaban a favor de la ley Bases. Entonces, ¿qué tenés que pensar vos? Si un tipo te hace un discurso en contra de la ley Bases y después te vota a favor. Que lo que había por debajo era plata negra. Y finalmente no hizo falta esperar tanto para que salga a la luz esto. Atrás de la movida, todos sabemos, hay intereses en juego. Y las sospechas llevan a pensar que aquí la mafia calabresa que domina la Argentina desde hace muchos años, liderada por la familia Macri, está detrás de todo esto. Evidentemente Macri está forzando una disputa con el gobierno y con la Libertad Avanza, que lo quiere dejar fuera de carrera. El tío no quiere saber nada con eso y se está tratando de posicionar diferenciándose del gobierno nacional. Lo hizo con ficha limpia en el Congreso y con las repercusiones que tuvo el no tratamiento de ficha limpia, y ahora esto le viene como anillo al dedo. No es por casualidad que el hecho se haya producido en Paraguay. El socio de Mauricio Macri es Horacio Cartes, el expresidente del Paraguay, con quien incluso, ¿se acuerdan ustedes? Tuvo un famoso encuentro en plena pandemia cuando lo fue a visitar allí a Paraguay, a Horacio Cartes, y lo que se decía era que estaban repartiendo la plata de Yacyretá. También la hidrovía, la mal llamada hidrovía, es parte de toda esta puja que se está dando entre los libertarios y el PRO. Y todo el mundo sospecha que detrás de la movida está indudablemente el tándem Macri-Cartes con apoyatura de Lisa Carrió aquí en Argentina y con los contactos que Lisa Carrió tiene en la CIDE, en la ex CIDE. ¿Se habrá desatado la guerra? Bueno, estas cosas son así, a veces se muestran la vara a ver quién la tiene más larga y después termina negociando. O se pudre todo. Pero está claro, y la sociedad lo tiene que saber, que detrás de la sanción de la ley Bases hubo compra de voluntades, hubo corrupción. Y este hecho de Eduardo Cuéllar lo demuestra claramente. Hacemos una tanda y ya ingresamos en la parte final de nuestro programa de Operativo Clamor, aquí en Radio Caput, en esta tarde de jueves. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Hay pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, ayudín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Muy bien, seguimos aquí en el tramo final de nuestro programa. Ya se viene el gran Horacio del Prado con sus entrevistas imperdibles.
Pero ya lo tenemos del otro lado de la línea al general César Milani. Qué bueno que nos haya podido atender el general, porque realmente estábamos preocupados, incluso hoy estábamos preocupados por la gran movilización que se está dando en Plaza de Mayo, porque, digamos, el factor represivo y el sesgo autoritario del gobierno va ganando terreno, ¿no? Y uno podía imaginarse hoy una represión como la que sufrieron ayer los jubilados, pero se ve que la multitud que hay allí en Plaza de Mayo los frenó a estos muchachos, Patricia Bullrich incluida. ¿Cómo le va, general Milani? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a toda la audiencia y a ustedes, por supuesto, en especial, ¿no? Usted viene manifestando su preocupación sobre el hecho de que se las quiere involucrar a las Fuerzas Armadas en la represión en la Argentina, ¿no es cierto? Lo que sería un grueso error, ya no solo para la sociedad que sufriría las consecuencias de ello, sino para las propias Fuerzas Armadas que quedaron manchadas como quedaron manchadas después del genocidio, general. Sí, yo tengo una gran preocupación y es lamentable que este hecho sea una de las más fantochadas que está haciendo este ministro de Defensa. Ni más ni menos que vulnerar 3 leyes. Están amenazando con un decreto presidencial que sería anticonstitucional, porque la realidad, la ley de defensa, la ley de inteligencia, la ley de seguridad interior, prohíbe taxativamente el empleo de la Fuerza Armada en el marco interno, con excepción, dice la seguridad interior, si hubiera un estado de sitio decretado por el presidente por causas gravísimas, conmoción interior, etcétera. Cuestión de que no hay ni se prevé que pueda haber. Entonces, yo diría primero que nada decirle a los legisladores, nuestros diputados, nuestros senadores, que estén atentos, que no puede haber posibilidad legal, constitucional, que el presidente saque un decreto y por ese decreto intente introducir a la Fuerza Armada en ya sea el narcotráfico o el terrorismo. Primero, el narcotráfico, y como ustedes saben, el narcotráfico y el terrorismo son problemas de la seguridad federal, es decir, problemas de la Policía Federal, de Gendarmería, de la Policía de Seguridad Portuaria, de Prefectura Naval, de las policías provinciales. Son miles de efectivos los que hay en todo el país dedicados a este tema. Y nosotros que no tenemos a la Fuerza Armada preparada para hacer frente a conflictos externos que puedan poner en peligro la seguridad y la integridad del territorio, queremos meterla a correr delincuentes internos, ya sea narcotraficantes o terroristas, pero terroristas, lo más lindo que no está estipulado ni tipificado cuáles son las organizaciones terroristas, no hay por el momento, únicamente que quieran llevar a los tanques a correr a los mapuches al sur. Así es, siempre se las quiere usar de carne de cañón a las Fuerzas Armadas para proteger los intereses de la oligarquía. Muchas veces las Fuerzas Armadas entraron en ese juego y así les fue, ¿no es cierto? Espero que ahora tengan en claro que no es el rol que tienen que cumplir, ser guardia pretoriana de un gobierno o de intereses económicos determinados, ¿no es cierto? Por supuesto, pero aparte de esto, ustedes vean de que esto no es una cuestión aislada del contexto general en el que se está manejando este gobierno, que tiene un alineamiento incondicional con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. En ese alineamiento incondicional, con la ley base que ha sacado, el RIGI, la ley fiscal, etcétera, deja a merced de grandes corporaciones, grandes potencias, todas las cuestiones importantes que hacen a la soberanía de la patria. Por ejemplo, recursos naturales estratégicos, las grandes industrias nacionales, las grandes empresas del Estado, todo lo que estamos viendo que está pasando. Entonces, al sacarle a las Fuerzas Armadas estas cuestiones, ¿qué le damos? Bueno, le demos, la degradamos en las misiones que tienen las Fuerzas Armadas y las ponemos a trabajar en seguridad interior, que es propio y típico de la policía y de gendarmería. Vuelvo a repetir, no hay ninguna posibilidad que las Fuerzas Armadas puedan hacer esto, pero aparte hay una cuestión práctica que siempre la digo, las Fuerzas Armadas no están ni capacitadas, ni entrenadas, ni instruidas, ni desplegadas para poder actuar en el ámbito interno. Están
digamos, adiestrada desde que entraron al colegio militar, no solamente adiestradas, sino equipadas, de que entran al colegio militar para oficiales o en la escuela de suboficiales para suboficiales, están adiestradas para actuar frente a un enemigo externo que tenga una capacidad de combate similar, propia, un poco más, un poco menos a la nuestra, es decir, para enfrentar a otro ejército. Para eso están preparadas las Fuerzas Armadas. No están preparadas para salir a correr delincuentes, narcotraficantes en Rosario. Esto es una barbaridad. Y una barbaridad, ¿no es cierto?, digamos, responsabilidad primariamente de Petri y de Bullrich, que asesoran mal al presidente. El presidente está mal asesorado. Esto es, sí. Y dígame, general César Milani, ¿qué conoce usted de la situación actual de los miembros de las Fuerzas Armadas, según le comentan sus camaradas? Porque parece que la situación salarial es muy mala, que el tema, como bien usted dice, de los objetivos que tienen que tener las fuerzas está totalmente desenfocado, se las quiere involucrar en seguridad interior y no hay ninguna planificación para las Fuerzas Armadas de cara a su principal responsabilidad, que es la defensa de la nación. ¿Qué nos puede contar al respecto, general? Hay una gran preocupación en las Fuerzas Armadas, especialmente preocupación, ¿no es cierto?, por justamente esto, por la posibilidad que se los quiera involucrar en cuestiones de orden interno. Yo tengo mis serias dudas de que los mandos de las Fuerzas Armadas, por lo menos una parte importante de los mandos de las Fuerzas Armadas, vayan a cumplir órdenes que son, digamos, evidentemente legales e inmorales. Así que yo tengo una sensación de que va a ser así, y por supuesto que hay una gran preocupación porque se las quiere involucrar en esto, pero por otro lado, para las cuestiones que deberían estar preparadas, no están lo suficientemente preparadas porque no tienen el equipamiento individual como corresponde, no están racionando como corresponde, los sueldos son muy malos. Ustedes saben que hay un porcentaje importante, casi el 50% de los grados inferiores que están casi por debajo de la línea de pobreza. Bueno, en este contexto se la quiere sumar a la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, para pelear, ¿no es cierto?, para la parte logística de la Fuerza Armada, fabricaciones militares o lo que sea, independientemente de que algunas se la quiere desguazar, a fabricar algunas cosas para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia, o para mandar buques a la fuerza combinada marítima que comanda Estados Unidos en Medio Oriente. Bueno, estas cosas dislocadas, que son realmente de un pensamiento desenfocado del mundo. Estamos empezando a vivir un mundo multipolar y nosotros nos alineamos de forma, digamos, sin condiciones con Estados Unidos, con Gran Bretaña, que tenemos un problema, son nuestros enemigos, un problema de que tienen ocupado parte de nuestro territorio. No solamente eso, tienen la exploración y explotación de hidrocarburíferos, digamos, especialmente petróleo, en las adyacencias de Malvinas. Y tienen, ¿no es cierto?, prácticamente dominado la zona del Atlántico Sur, con nuestra protección a la Antártida. En todo este contexto, nosotros estamos pensando en apoyar a Gran Bretaña, a Israel y a Estados Unidos. Bueno, así nos puede ir. General César Milani, como siempre es un gusto charlar con usted. El desagravio desde nuestro programa a alguien que fue perseguido y salió absuelto de todas las causas que se le llevaron adelante en el Lasware. Qué casualidad, ¿no? Que los que se llenan la boca hablando de honestidad hoy son los principales corruptos. No duraron en comprar voluntades para sancionar la ley Bases. Ahora lo vemos claramente con este senador Cuader. Así que, una vez más, vaya todo nuestro afecto, general. Bueno, un abrazo para todos ustedes, y es así. Lamentablemente es así. Un Estado mafioso. El Estado mafioso de Macri se prolongó, ¿no es cierto?, con funcionarios que han pertenecido al gobierno de Macri, que han hecho las barbaridades que ya conocemos todos como Caputo, Sturzenegger y demás. Muchísimas gracias, general. Hasta la próxima. Un abrazo para ustedes. Bueno, ahí estaba el general César Milani charlando con nosotros,
Hoy no pudieron reprimir la marcha multitudinaria a Plaza de Mayo, por eso mismo, porque fue multitudinaria. Así que en esa nos anotamos un porotito y gracias a los muchachos de la CTA que pudieron movilizar y poner en marcha esta multitud que en este preciso momento está allí en Plaza de Mayo diciendo lo que hay que decir, dando testimonio en tiempos difíciles. Se vienen tiempos de lucha, no hay otra manera de enfrentar esta agresión del proyecto de restauración neoliberal oligárquico con fachada anarcocapitalista. No hay otra manera que no sea en la calle y en la lucha. Y nosotros desde nuestro programita también dando testimonio, contrarrestando a los medios de comunicación masivos que como siempre nos cuentan una película que en realidad es una gran mentira. La seguimos el martes próximo. Los encuentro el sábado allí en la Casola Cultural, donde se va a desarrollar en el barrio de San Telmo esta magnífica feria peronista prenavideña. Ya viene Horacio del Prado. La seguimos el martes. Gracias, Martín Loza. Chau, chau.